mismo contexto. Así que los invito a la palabra del Señor, Mateo capítulo 8, versículos del 18 al 22. La palabra del Señor dice: Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Oramos. Dios eterno, Padre, Señor de nuestro Salvador Jesucristo. Estamos aquí en esta tarde, una vez más reunidos por tu gracia y tu favor. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra dependencia absoluta de ti, Señor. Conocemos que apartados de ti nada podemos hacer. Tú eres esa vid verdadera. Nosotros solo esos pámpanos que dependemos de esa vid para poder subsistir. Estamos aquí, Señor, y es tu favor y tu gracia la que hace esto posible, Señor. En este momento en que abrimos tu Santa Escritura, Señor, danos los oídos para oír lo que tú quieres manifestar a tu iglesia, Señor. Estas palabras del Señor Jesucristo que hacen fuerza, hacen énfasis en lo que es ser el verdadero discípulo. Palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento? Hemos venido viendo cómo en este capítulo 8, después de que Jesús terminó ese maravilloso sermón del monte, muchas personas le seguían. Era una gran cantidad de personas que iban detrás de él. El capítulo 8 inicia precisamente hablando acerca de toda esa cantidad de personas que lo seguían. Mateo 8:1 dice: cuando descendió del monte le seguía mucha gente. Y vemos cómo a través de este evangelio, Mateo nos hace énfasis en aquellas sanidades que el Señor Jesucristo llevó a cabo. Vemos cómo al recién descender vino un leproso rogándole a él que si él quería, lo sanara. Él sabía, tenía la convicción de que Jesús tenía ese poder para sanarlo, solamente si el Señor en su voluntad quería. Después vino un centurión rogándole a Jesús por su siervo que estaba enfermo, gravemente enfermo de una parálisis. Este hombre pedía al Señor que incluso a la distancia, por su palabra, su siervo pudiese ser sano. Luego vemos cómo Jesús ingresa a la casa de Pedro. Su suegra estaba enferma con una fiebre sumamente afectándola. Y recordamos que la fiebre en aquel tiempo no era simplemente una subida de temperatura. Esto significaba algo fuerte, grave, incluso que corría peligro su vida. Jesús en estas tres ocasiones demuestra su poder a través de la palabra. Con su palabra las enfermedades huyen. Luego vemos también cómo Mateo cierra esta sección explicando que le llevaron muchas personas endemoniados y expulsó estos demonios con su palabra, y muchos enfermos también fueron sanados en 8:16. Todo esto explica Mateo con el propósito de que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, donde dijo que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús había estado haciendo muchos milagros poderosos. Muchas personas se amontonaron, muchas personas. Cada vez la multitud incrementaba. Era la fama de Jesús grande en esa región. Seguía las cantidades de personas. Muchos iban detrás de él. Pero Jesús no quería que su ministerio se convirtiese o se tomara como un ministerio de sanidad y expulsión de demonios. No. Jesús le había dicho incluso al leproso después de limpiarlo, en Mateo 8:4, dice: mira, no le digas a nadie. No le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda
que ordenó Moisés para testimonio de ellos. En ese tiempo el sacerdote era el que aprobaba el reintegro de esta persona leprosa a la sociedad, porque recordamos que un leproso estaba totalmente alejado de su familia, del templo, de la sociedad. O sea que vemos cómo Jesús no quería que su ministerio fuese confundido. Jesús ve gente continuamente llegando y acumulándose. Ellos estaban totalmente convencidos quién era Jesús. Ellos reconocían su poder sanador, esa autoridad que él tenía en su predicación, ese poder que él tenía en las sanidades. Pero también Jesús reconocía, él sabe que estas personas no vienen ni por salvación, estas personas no vienen por escuchar la palabra, estas personas solamente vienen buscando cómo ser sanados. El propósito no es salvación, el propósito no es la palabra. Y Jesús sabe eso. Y da la orden a sus cercanos para moverse de ese lugar donde estaban. Él le dice en el capítulo 8 de Mateo, versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. El lugar que Jesús estaba manifestando era al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el lago de Tiberias o el de Genezaret. Estos tres nombres identifican un mismo lugar. Jesús quería que él, junto con sus más cercanos, se apartaran a otra región. Posiblemente, no sabemos, en su humanidad también estaba cansado. Recordemos que también fue una ardua tarea, un itinerario bastante largo que él venía llevando. Jesús pide entonces pasarse al otro lado. Pero mientras estaban preparándose para pasar, alguien se le acerca al Señor. Podemos imaginarnos la multitud que están ahí todos reunidos, y entre esa multitud uno tiene el coraje de acercarse al Señor Jesucristo y le dice, en Mateo 8:19, vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Recordemos que este escriba ha visto todo lo que Jesús ha venido haciendo, sus milagros, la predicación, todas esas sanidades que ha hecho, expulsión de demonios. Él estaba allí, él ha sido testigo de todo esto. Este escriba, recordamos que los escribas eran aquellas personas que eran maestros de la ley. Estas personas eran altamente conocedoras de las escrituras. Son conocidos también como doctores de la ley. Estas personas eran responsables de asegurarse que la ley fuera meticulosamente cumplida. Eran personas que eran celosos por la palabra, definitivamente. Los escribas eran generalmente hostiles y se oponían a Jesús. Eso lo vemos a través de todo el Evangelio de Mateo, que vamos a seguir viendo. Mas, sin embargo, este hombre se había apartado de los demás escribas. Pudiéramos imaginarnos a él, un líder religioso, separarse de los demás escribas que pudieran estar ahí escuchándolo, y él viene donde Jesús y le dice, maestro, se refiere en una forma respetuosa. Él mismo, siendo maestro de la ley, reconoce en Jesús algo y le dice, maestro, te seguiré donde quieras que vayas. Wow. Este escriba fue respetuoso. Jesús estaba a punto de partir a otra región y vemos que este hombre estaba decidido a seguir a Jesús. Él está a punto de embarcarse para pasar al otro lado del lago o el mar de Galilea. Y él se apresura, no, yo voy contigo donde quiera que vayas. Algo admirable. Pareciera un buen candidato este primer aspirante a discípulo. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y eso es precisamente lo que el Señor requiere de nosotros, que lo sigamos donde quiera que Él vaya. Ese es el compromiso nuestro como cristianos, seguir al Señor. Y por eso nos llamamos seguidores de Jesús. Nosotros seguimos al Señor. Y desde la perspectiva externa, el escriba habló correctamente. Parecía un candidato perfecto, perfecto. Pero la respuesta de Jesús suena bastante extraña. Él le dice en el 8:20 de Mateo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Probablemente la promesa del escriba fue un poco apresurada. Él se sintió emocionado con lo que Jesús estaba haciendo.
Diría, wow, yo quiero ser parte de ese grupo. Yo quiero estar allí. Yo quiero seguir siendo testigo y si es posible partícipe de esto admirable que el Señor está haciendo. Él quería estar allí. Jesús siempre impresionaba a los demás por sus milagros, pero él conocía lo que había en la mente de cada persona. Jesús sabe. Jesús sabe que personas vienen a la iglesia con un interés de buscarlo a él. Jesús sabe que personas vienen a la iglesia con el propósito personal de alguna situación que están atravesando. Pero Jesús conocía los pensamientos reales de cada uno. Es lo que vemos muchos días después de las bodas de Canaán, después de que él hizo su primera expulsión de estos mercaderes en el templo. Él dice en Juan 2:23, relatando el apóstol Juan, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Personas creían en él. Pero ¿en qué punto creían? Muchas personas pueden creer en el Señor. Pueden creer desde muchos aspectos. Él fue un gran profeta. Él era un hombre que tenía una capacidad increíble al hablar. Era un hombre que tenía un poder para sanar personas, para expulsar demonios. Personas pueden creer en Jesús. De hecho, los demonios creen y tiemblan. Pero Jesús conoce los pensamientos. Entonces, en el versículo 24 de Juan 2 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Jesús conoce el pensamiento de las personas. Este escriba era respetuoso, dispuesto, resuelto, correcto, y estaba allí. Vamos a suponer que él había visto algo especial en Jesús. Vamos a suponer que él vio algo especial en Jesús como lo vio aquel centurión. Algo especial. Vamos a suponer que él pudiese haber visto a Jesús como el Mesías. Vamos a suponer, porque la Escritura no lo dice. Pero Jesús sabía que este candidato necesitaba ser probado. Necesitaba ser probado. Mateo 8:20, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El contexto no significa que Jesús no tenía dónde dormir. De hecho, Jesús tenía casa en Capernaum, allí cerca donde él estaba ahora hablándole a estas personas. Él había hecho residencia ahí con José, María y sus hermanos. Él estaba allí, él tenía residencia. Jesús no está diciendo enteramente que él no tiene dónde pasar la noche, ni va a estar debajo de un puente. No. Lo que Jesús quiere hacer manifiesto es que Jesús se mueve 24 horas, 365 días de la semana. Jesús está en constante moverse. Jesús es un predicador itinerante. Él no tiene un lugar específico donde predicar. Él está moviéndose por todas las partes. Lo que él está diciendo de una forma u otra a este escriba, maestro de la ley, ¿sabes qué? Seguirme a mí. No hay vacaciones. Seguirme a mí no va a significar que vas a tener ingresos. Seguirme a mí no te va a hacer rico, contrario a lo que afirma la famosa o el evangelio de la prosperidad. Seguirte a mí va a costar dificultades. Seguirme a mí te va a costar incluso complicaciones y te va a significar sufrimiento. Él está diciendo eso a este señor. Y lo sorprendente es que predicar el evangelio del reino de Dios requiere incluso persecución y sufrimiento. Es una gran realidad. Pero lo que quiero decir de sorprendente es que Jesús se dirige a este escriba, conocedor, maestro de la ley, y se dirige a él diciéndole una frase muy especial. El Hijo del Hombre, Hijo con H mayúscula, del y hombre con H mayúscula. Es algo importante que el Señor le dice. Él sabe, este hombre, este escriba sabe perfectamente lo que esa palabra significa. El Hijo del Hombre. Y de hecho, estuve analizando, la Reina Valera menciona en el Nuevo Testamento 88 veces esta palabra,
el Hijo del Hombre. Y 81 veces sale de los mismos labios del Señor Jesucristo. El libro de Mateo solamente menciona 26 veces esta palabra. El resto de las veces son personas o los mismos evangelistas refiriéndose a las palabras de Jesús, haciendo manifiesto estas mismas palabras. Siempre se ha entendido que el Hijo del Hombre se refiere a Jesús en su humanidad. Muchas personas dicen que el Hijo de Dios se refiere a Jesús en su divinidad. Pero nosotros tenemos que entender que este término se refiere a la total investidura de Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios, como aquel que las Escrituras profetizan. Y directamente se refiere a esa visión que nos relata el profeta Daniel. En Daniel 7:9, cuando el profeta Daniel dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Se sentó en este trono un anciano de días. Anciano de días se refiere al Dios Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí está haciendo una descripción del poder, de la grandeza de Dios. Versículo 13 de Mateo 7:13. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre. Aquí es donde nace esta palabra. Esta palabra, el Hijo del Hombre, todos los judíos comprendían que eso se refería al Mesías prometido. Dice que vino hasta el anciano de días, al Padre. El Mesías se acerca al Padre que está en el trono. Y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Aquí está. Esta es la promesa del Mesías. Un reino que nunca jamás será destruido, que gobernará, que tendrá dominio eterno. Naciones y lenguas le servirán. Aquí está el servicio a este Mesías. Pero no solamente eso, esa promesa de ese Mesías que sería en un reino que no será destruido. Y cuando hablamos de esto, este Mesías se refiere a ese rey que ha escrito Daniel mismo en el 2:44, cuando habla acerca que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanece para siempre. Ese es el reino de Jesús, el reino de Dios. Ese es el reino que Jesús viene a proclamar. Ese es el rey, Jesús es el rey de ese reino celestial. Entonces, este es el Mesías apocalíptico. Este es el Mesías del fin del tiempo. Este es el Mesías que vendrá en ese reino de poder a llevarse a su pueblo y a ejercer justicia, a ejercer juicio sobre aquellos que no creen en Jesús. Este es ese Mesías. Este es el Mesías que describe Daniel. Pero Jesús, además de ser el Mesías anunciado por el profeta Daniel, que permanece para siempre, también es el frágil y sufriente servidor de Isaías 53. Esa es una gran realidad. Jesús es ese Mesías sufriente. Jesús es el Mesías sufriente, Hijo de Dios, que va a la cruz. Lo manifiesta el profeta Isaías en el capítulo 53 que estuvimos viendo la semana pasada. Jesús en su poder mesiánico representa estas dos cosas. Y es precisamente en el sentido del Mesías sufriente, es lo que Mateo nos ha dicho a nosotros en el versículo 17 que vimos anteriormente. Jesús combina estas profecías mesiánicas porque están atados con estos dos aspectos, su humanidad y su deidad. Esa es la gran verdad. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento y es lo que Mateo quiere ver
que entiendan sus lectores que ese Mesías es poderoso, pero a la misma vez es un Mesías sufriente. Ahí está. Jesús hace manifiesto acerca del Mesías sufriente. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene dos cosas, vuelvo y repito, autoridad y sufrimiento. Autoridad y sufrimiento. Y esas dos posiciones llevaron a las personas a pensar que este Jesús no era el Mesías. Ellos llegaron a pensar, ellos no creyeron que Jesús era el Mesías, sino hasta después de la resurrección. Eso lo vemos a través de la Escritura. Pero esto es algo que ellos no entendieron en el momento porque Jesús lo había dicho. Jesús lo había dicho en Mateo 20:18. Él dice, he aquí, diciéndole a sus discípulos, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Jesús hace claro eso. Jesús hace claro su condición de Mesías, como lo manifiesta Isaías 53, que él sería maltratado, él sería entregado a los sacerdotes y a los escribas y le condenarían a muerte. El propósito por el cual había venido a esta tierra. Incluso Jesús, después de su entrada triunfal a Jerusalén, en esa entrada final previa a su crucifixión, después que multitudes de personas habían gritado a él clamando, Hosana, Hosana, el Hijo de David. Ese Hosana que significa, sálvanos, Señor, sálvanos, te rogamos, sálvanos. Estas mismas personas no entendieron qué tipo de Mesías era este que venía a dar su vida en la cruz. Jesús también en Juan 12:23 le respondió a sus discípulos diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hablando definitivamente en esa obediencia en el momento que él glorificaría al Padre en el cumplimiento de esa obra que él había venido a cumplir a la tierra, pero que a la misma vez en la cruz el Padre lo glorificaba a él. Él lo había dicho. Y en el versículo 33 de Juan 12 dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús lo hizo claro. Jesús en ningún momento, a la misma vez que él manifestaba su poder, que venía a ejercer juicio, que iba a ser ese que enviaría a la gente a ese lugar donde sería el lamento, el lloro y el crujir de dientes, que lo manifiesta, y lo vimos en Mateo 7:21, que la gente le dirá, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro, y él dice, yo les declararé, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, y los condena, los manda a ese lugar donde habrá lloro y crujir de dientes. Jesús hace manifiesto estos dos situaciones, estos dos aspectos de su vida como Mesías. Pero los judíos entendieron correctamente que por el Hijo de Dios, en este contexto de Juan 12, él se refería al Mesías. Ellos sabían correctamente eso, pero no entendieron cómo el Mesías podía morir. Y para ellos era un Mesías poderoso, que su reino durará para siempre, un Mesías poderoso, que los libraría a ellos de la opresión romana, haría de ellos una gran nación, con ellos como cabeza de todas las naciones. Eso es lo que ellos esperaban, pero ellos no esperaban un Mesías que pudiera morir, y menos que si iba a morir permanecería para siempre. Entonces, en Juan 12:34, la gente, cuando le estaba diciendo eso, dando a entender de que iba a morir, la gente le respondió, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Ellos tenían su pensamiento en el aspecto del Mesías poderoso. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es entonces este Hijo del Hombre? Y ellos en su pensamiento, desde luego, ellos no podían entender un Mesías sufriente. Y esa es la razón de que aún en la actualidad muchas personas judías no pueden ver esto. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Que Jesús le dice a este escriba, el Hijo del Hombre no tiene
dónde recostar su cabeza. Jesús le está diciendo en otras palabras a este escriba: tú has visto mi poder, tú has visto mis milagros, tú has visto cómo demonios se van al sonido de mi voz, ese poder que yo manifiesto. Sí, tú has visto algo especial en mí. Posiblemente tú me hayas visto a mí como el Mesías, ese Mesías que dura para siempre. Pero el seguir a este Hijo del Hombre te va a costar dolor, te va a costar sufrimiento. Eso es lo que le está diciendo Jesús, en pocas palabras. Él está diciendo eso. Este no es el Mesías que te dará posición y libertad de la opresión romana. Este Mesías será entregado por los tuyos. Será crucificado y morirá. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Lo que él dijo. Y sus seguidores incluso serán perseguidos y ejecutados. Y eso lo vimos en la iglesia primitiva, como estos apóstoles, estos seguidores de Jesús, fueron muertos de una manera terrible, excepto Juan. Pero la gente pagó el precio de sufrimiento. Entonces el Señor dice en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirá. Jesús le está haciendo ver claro a este escriba el costo de seguirlo a él. El costo de seguir a Jesús. Y eso es precisamente lo que Mateo ha dicho en Mateo 8:17 con relación al siervo sufriente. Jesús hace claro el costo de seguirlo a él. Hay un escritor, un pastor alemán, que de hecho él fue capturado por el sistema nazi en 1943. Él se llama Dietrich Bonhoeffer. Él estuvo en prisión, desde ahí escribió varios libros. Fue una persona que tenía esa calidad, esa capacidad del Espíritu Santo en él. Y este hombre tenía el privilegio de que sus carcelarios, o los que lo cuidaban a él, le daban, sacaban esos escritos a la calle. Él escribió un libro que se llama El costo del discipulado. Y él sacó o creó una frase que es muy conocida y todos la escuchamos: la gracia barata. La gracia barata. Y él dice en este libro, dice, la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, absolución de pecados sin confesión, es esa gracia barata. Es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo viviente y encarnado. Eso es lo que vemos en muchas iglesias que se predica. Una gracia fácil. Un evangelio de prosperidad, un evangelio de reclamar las bendiciones de Dios. Un evangelio de solamente estar pendiente de aquellas promesas que nos levantan nuestro ego, nos motivan. Pero no, Jesús hace manifiesto aquí claramente que seguirlo a Él no es una gracia barata. El mismo Bonhoeffer dice, la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Gracia barata significa gracia vendida en el mercado como mercancía de segunda mano. Wow. Seguir a Cristo es costoso. Seguir a Cristo requiere sacrificio. Aquí vemos entonces que posiblemente mientras Jesús le estaba diciendo a este escriba, porque estaban todos ahí reunidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Estaba otro candidato ahí que tal vez había hecho el impulso. Jesús dice el libro de Lucas, en el versículo paralelo, Lucas 9:59, que Jesús le dijo a otro, sígueme. Antes de esto que este otro discípulo dice. Probablemente había escuchado, vuelvo y repito, lo que el Señor le había dicho al escriba. Y dice Mateo 8:21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre.
Cuando habla aquí de discípulo, no se refiere a alguien que está completamente comprometido con el Señor, con Jesús. Discípulo, de hecho, es un aprendiz. Discípulo es alguien que está recibiendo instrucción de alguien en el sentido amplio, en el sentido general. Discípulo aquí pudiera ser todos los que están escuchándolo en ese momento. El verdadero discípulo, debemos separarlo de estos discípulos generales cuando nos referimos a los apóstoles. Estos eran personas que estaban continuamente con él. Podríamos decir que estaban con él la mayor parte de su tiempo. Si hablamos de discípulos, muchos seguían a Jesús. Y nosotros recordamos ese versículo que tal vez todos los tenemos de memoria, porque es Juan 6:66, donde dice que Jesús, después de predicarles a ellos que nadie puede venir a él si el Padre que él enviara no lo trajera, muchos de sus discípulos, dice, ya no querían seguir con él. Muchos se fueron, muchos se echaron atrás y ya no andaban con él. O sea que discípulo es alguien que está escuchando y está aprendiendo de alguien, no necesariamente totalmente comprometido con su maestro. Y cuando dice aquí Mateo, otro de sus discípulos, implica que este maestro, escriba de la ley, era alguien que estaba también escuchando y puede considerarse como un prospecto de un verdadero discípulo. Mateo 8:21 dice, Señor, permíteme primero que vaya y entierre a mi padre. Pero la respuesta de Jesús pareciera ser desconsiderada, pareciera ser inhumana, pareciera ser algo excesivamente duro. Él le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow. Y cuando tomamos esto así, dice, wow, pero Jesús no tiene sentimientos. Y de hecho estos son versículos que las personas que se van en contra de Jesús utilizan para hacer evidente que Jesús sí, era excesivamente severo. Pero cuando nosotros leemos esto, nosotros pudiéramos pensar, wow, pobrecito el papá de este hombre, está ya muerto, yaciendo en su cama, esperando que su pobre hijo venga para que lo entierre. Pudiéramos pensar eso y desde luego sería razonable ir a enterrar a su padre, porque la responsabilidad de un hijo era precisamente asegurarse de darle una final sepultura a su padre. Era apropiado que el hijo estuviera allí. Aparte de eso, los judíos tomaban 30 días de duelo, de luto, cuando un pariente cercano había muerto. Y si el padre de este hombre había acabado de morir, era razonable que él fuese y enterrara a su padre. O sea que es un error nosotros concluir que el padre de este hombre está muriendo y Jesús es un despiadado y no lo deja ir. Pero aquí hay algo más que está sucediendo. Si el padre hubiera acabado de morir, el Señor no habría impedido que él cumpliera es de estar con él y cumplir esos últimos deberes que le corresponde como padre. Desde luego, eso es lo que se debe hacer. Pero la cuestión aquí es que según la costumbre judía, cuando una persona moría, la persona era enterrada casi inmediatamente. No se practicaban autopsias. No había un doctor que hacía un análisis y daba un documento de defunción. No. La persona moría, de una vez se alistaba y se entraba en la tumba. Así que si el padre de este hombre hubiera muerto, él no hubiese estado entre la multitud. Él no hubiera estado allí. Desde luego que no. Él no hubiera estado allí. Jesús sabía que su padre no estaba muerto. Jesús lo sabía. Jesús sabía que eso era una excusa que él estaba sacando. De hecho, un comentario respecto a este pasaje dice que cuando el hombre le dijo al Señor Jesús, Señor, permíteme que vaya y entierre a mi padre, lo que él está diciendo es, Señor, permíteme que yo lleve a cabo primero mis cuestiones seculares, que haga lo mío personal antes de seguirte. Este hombre sabe
que el Señor se está yendo al otro lado del mar de Galilea. Está en movimiento. Él acaba de escuchar lo que él le ha dicho al escriba. Él no tenía dónde recostar la cabeza. Entonces podríamos incrustarnos en la cabeza de este prospecto de discípulo y él pensó, wow, andar con este maestro me va a tomar bastante tiempo. Este hombre se va por toda la región de Galilea, después se va a ir a Jerusalén, este hombre va a recorrer gran parte de Israel. ¿Cuándo podré yo volver a mi casa? ¿Cuándo podré hacer lo mío? ¿Cuándo podré estar con los míos? ¿Sabes, maestro? Tú enseñas muy bien y haces cosas maravillosas. Pero, ¿sabes, maestro? Tú no me garantizas algo bueno para mí. Tú no me estás prometiendo un bienestar, estás diciendo que no tienes dónde poner la cabeza. ¿Sabes qué? Yo mejor me voy. Yo estoy con mi viejo. Espero con él, me estoy los últimos días, que tal vez son pocos, porque ya él está bastante avanzadito en edad. Se muere, cobro mi herencia y ahí sí te sigo, Señor. Ya voy con los bolsillos, ya tengo el dinero en el banco, estoy seguro contigo. Si algo pasa, si no hay dónde dormir, yo tengo con qué sostenerme. Posiblemente, ¿no? Estamos especulando. Eso fue lo que él pensó en ese momento. Y le dijo, Señor, déjame que vaya y enterre a mi padre. ¿Te parece bien, maestro? ¿Cuántos de nosotros también en ese seguimiento a Jesús sacamos excusas? No, que hay que hacer esto, vamos a reunirnos, vamos a estudiar, vamos a la palabra. No, es que hoy precisamente se me ocurrió que tenía que ir a negociar un carro o ir a ver una casa que estaba pendiente. No, que lo que sucede es que me acordé que en el trabajo se me quedó olvidado mi teléfono celular y pues sí, no puedo andar sin el teléfono, Señor. ¿Cómo voy a ponerme a conectar con mis demás hermanos? ¿Cuántas veces se buscan excusas? Jesús está haciendo evidente el costo de seguirlo a Él. Esa es la razón que este pasaje trata. Jesús le dijo, Mateo 8:22, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el versículo paralelo de Lucas 9:60 dice que Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué es lo que Jesús está manifestando? Que el asunto aquí se refiere a prioridades. A prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en nuestra vida? Que ocupa un lugar de preferencia en lugar que Jesús o su palabra. Es preferencia. Sabemos que honrar a los miembros de la familia es de gran importancia para Dios. Eso es lo que habla el quinto mandamiento del Decálogo. Honra a padre y a tu madre, Éxodo 20:12. O sea que la respuesta de Jesús a este hombre indica que el ser discípulo es una obligación presente y nunca debe posponerse. No, Jesús, pero mira que lo que pasa es que, sí, no, ¿sabes qué? Es que a mí todavía me falta crecer, yo estoy muy joven. Déjame que yo disfrute, que yo conozca discotecas, que yo goce de la vida y ya unos añitos más yo me convierto a ti. Es lo que la mayoría de las personas piensan. Y más de uno de los que estamos aquí pensamos en un inicio, esa es la realidad. Siempre queremos, no, es que todavía no es el momento. Me alegro por ti cuando ella le está predicando. Wow, qué bueno, mira cómo has cambiado. Pero espera, yo todavía no estoy listo. Necesito un tiempito más. Y es una realidad que vemos constantemente, incluso en las evangelizaciones. Lo que Jesús está diciendo aquí, entonces, es deja a los espiritualmente muertos que se ocupen de los muertos. Deja que aquellos que pertenecen al reino de los muertos se ocupen de sus muertos. Eso es en otras palabras lo que él está diciendo. Deja las cosas temporales a la gente que vive en un reino temporal. Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. Él le dice, sígueme y proclama el reino de Dios, para que otros puedan entrar a ese reino. Es lo que le dice en el versículo de Lucas, ve y anuncia el reino de Dios.
Porque proclamar el reino de Dios es decirle a la gente cómo pueden entrar a ese reino. Y eso precisamente es el Evangelio. ¿Cómo entrar al reino de Dios? Es solamente por la obra perfecta, única, sacrificial del Señor Jesucristo en la cruz. En esa obra sustitutiva, llevando la culpa, el castigo, la ira de Dios por aquellos que debieran estar ahí, los pecadores, que ponen su fe en Él. Esa es la proclamación del Evangelio. Esa es la proclamación. Proclamar el reino es proclamar a ese rey, que es el que lo gobierna todo, a Jesús. Jesús desafía la idea de darle prioridad a otros asuntos, incluso por importantes que sean, sobre seguirlo a Él. Jesús está hablando de autonegación. Y aquí es donde Jesús confronta a cada uno de nosotros como discípulos. Autonegarnos. Y Jesús lo hizo evidente a través de su ministerio. En Mateo 10:37 Él dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¡Wow! Este es el costo del discipulado. Jesús no está diciendo, no amen a su esposa, no amen a sus esposos, no amen a sus hijos. No, Él no está diciendo eso. Él está diciendo que Él debe ocupar ese primer lugar en que nuestro corazón debe estar inclinado. Amarlo a Él primero. Es lo que Él dice. Y si no es así, si los órdenes están invertidos, entonces nosotros somos dignos de Él. Lo que Él está diciendo claramente, sus mismas palabras. Si estás aferrado a algo en este mundo, según está diciendo el Señor Jesucristo, no entraremos en el reino de los cielos. No. La salvación es para aquellos que se niegan a sí mismos. Y es lo que el Señor vuelve y dice en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, aquí estamos hablando de discípulos, aquellos que le seguían y probablemente a sus más cercanos. Recordemos que siempre todas estas advertencias, todas estas palabras son para aquellos que están en Él. Él les dice en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, tomar la cruz. Y cuando hablamos de la cruz siempre ha tenido muchas definiciones cómicas. Oh, la cruz es ese jefe tan pesado que yo tengo en mi casa, en mi trabajo, perdón. La cruz es esa suegra que me hace la vida imposible. La cruz es ese hermanito que a toda hora está encima de mí, queriéndome corregir o queriéndome hacer ver cosas que yo estoy haciendo mal. La gente ve eso como una cruz. Pero cuando hablamos de cruz, en aquel tiempo, cuando la gente hablaba de cruz, estaba refiriéndose al instrumento más terrible, horrible, que era de muerte. O sea que cuando Jesús está diciendo negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo, significaba que seguirlo a Él significaba sufrimiento, significaba incluso muerte. Eso es lo que dice Jesús aquí a aquellos discípulos poniéndonos en el contexto que Él está hablando. De hecho, vemos cómo en esos tiempos, en el año 68, 69, 67, vino esa persecución por Nerón, el emperador romano. ¿Cuántas personas fueron sacrificadas? Incluso el apóstol Pablo fue decapitado en aquel tiempo. O sea que esto, seguirlo a él, significaba sacrificio, significaba sufrimiento, significaba muerte. Y eso es lo que Jesús dice ahí. Y tal vez a nosotros en este momento, en la localidad en que vivimos, en este país, no vamos a ser sacrificados ni condenados a muerte o decapitados. Pero sí vemos cómo en otras regiones del mundo esto aún sucede por manifestar a Cristo. O sea que seguir a Jesús requiere negación, requiere sacrificio, requiere sufrimiento e incluso muerte. Sin duda, el punto que Jesús está haciendo aquí es que ninguna responsabilidad terrenal puede compararse con la importancia, con el llamado de seguirlo a Él. Nada terrenal puede compararse con la importancia del llamado de seguirlo a Él. Es lo que Él hace aquí. Hay un autor que escribió
un libro que se llama Siguiendo a Cristo. John Powell, parece que es el nombre de él. Él dice, nos gustaría negociar un trato y evaluar la letra pequeña antes de firmar para seguirlo. Pero los seguidores de Jesús no hacen tratos con Cristo. Ellos simplemente lo siguen. Wow. Un seguidor de Cristo no hace tratos con Él. Simplemente lo sigue. Entonces, finalmente, ¿cuál es la esencia de esto que está pasando aquí? Ese es el punto importante. Y eso es lo que me gusta a mí cuando estamos reuniéndonos, cuando tenemos esos estudios bíblicos. ¿Qué es lo que hay aquí dentro de estos versículos? Jesús no le está diciendo al escriba, no me sigas, no tengo lugar para ti. No, Él no está diciendo eso. Jesús no le está diciendo al segundo aspirante a discípulo, no hagan funerales. Él no le está diciendo, deja que tu padre se lo coma a los gallinazos. No, no está diciendo eso. De ninguna manera. Tenemos que seguir el contexto, siempre contexto. Lo que está sucediendo aquí es el contraste en lo que ha venido sucediendo anteriormente y lo que está sucediendo en ese momento. ¿Qué venimos viendo? Recordemos el poder y la autoridad de Jesús. Todo lo que Jesús hacía era decir las palabras y las cosas eran hechas. Vimos como este leproso cuando acercó y le dijo, Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Jesús le dice, quiero ser sano. ¡Prum! Fue sano el hombre. Vino este centurión, le dijo, Señor, mi siervo está enfermo, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. No es necesario, Señor. Yo soy un hombre bajo autoridad. Yo sé que si yo digo una cosa, el otro la hace. Si yo le digo, ven, él va. Señor, solamente tú di la palabra y mi siervo sanará. El Señor dijo la palabra y ese siervo fue sanado en el mismo instante. Vemos como la suegra de Pedro fue sanado. Jesús vino, dice el libro de Lucas, que él reprendió la fiebre con su voz. La fiebre inmediatamente se fue. Vemos este contraste. Cuando Jesús con su palabra expulsaba demonios inmediatamente. Todo lo que hacía Jesús, es decir, la palabra y las cosas se hacían al instante. ¿Por qué? Porque cada molécula del universo, cada bacteria, por infinitamente pequeña que sea, reconoce quién es su creador. Reconoce quién los hizo. Entiende que el Dios Todopoderoso es aquel que los hizo. Entonces, ellos reconocen que ese Dios poderoso les está dando una orden, como una orden de comando. Y estas enfermedades, estos demonios, todas estas situaciones obedecen al instante, inmediatamente. El contraste aquí es que entre la inmediata respuesta de la enfermedad, de los demonios, inmediatamente respondían. ¿Por qué el ser humano no responde inmediatamente a la orden de Jesús? Este es el punto. Esta gente buscaba excusas. Esta gente, cuando se dio cuenta de la realidad de seguir a Jesús, no nos dice el versículo o la escritura qué fue lo que el escriba respondió. Pero obviamente no lo siguió. Seguir a Jesús es seguirlo en obediencia a su autoridad, sabiendo que Jesús es el Rey del reino celestial. Y hay un costo de seguir a Jesús y ese es alto. Los demás moléculas, enfermedades, situaciones, demonios obedecen a Jesús inmediatamente. El ser humano es negligente a seguir a Jesús. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? ¿Desea Jesús en este confrontamiento que está haciendo? Lo que Él desea es alejar a esos discípulos no comprometidos con Él. Ese es el propósito de Jesús. Jesús pudiera considerarse como el peor evangelista que existiera.
En una situación de estas que alguien viene y le dice, pastor, lo seguiré donde quiera que vaya. En esos sitios del Evangelio de la Prosperidad, me imagino que inmediatamente el pastor o el apóstol le dice, claro, venga para acá. ¿Dónde usted vive? ¿Cuánto tiene el banco? Jesús no hace eso. Jesús quiere comprobar si el seguimiento que le van a hacer a él es real. Jesús quiere verdaderos discípulos, verdaderos discípulos. Jesús no quiere personas indecisas que se autoengañen creyendo que están caminando en la puerta estrecha hacia el reino y lo que están haciendo es entrando o caminando. Entraron por la puerta ancha y están caminando por el camino ancho que conduce a la perdición. Jesús quiere ser muy claro. ¿Quiénes son los que me van a seguir? Jesús exige que Él sea la prioridad número 1. Eso es lo que Él exige. Quiero citar una última cita. El británico J.C. Ryle, que desempeñó su labor como obispo anglicano en Liverpool, que es escritor de muchos libros, él dice, lo que más ha hecho daño al cristianismo es aquellos que llenan las iglesias con personas que hacen una profesión de fe y hablan de una agradable experiencia. Y definitivamente eso es lo que pasa. Hay muchas iglesias que están abarrotadas, pero no de verdaderos seguidores de Cristo. Están buscando otras cosas. Definitivamente no a Cristo. No sabemos la respuesta del escriba a las palabras de Jesús. Lo que Jesús le dijo, el hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esto no fue una invitación ni un rechazo cuando Jesús le dijo esto al escriba, sino que él quiso decir, el que me sigue a mí sin esperar comodidad o lujos, ese es el verdadero discípulo del Hijo del Hombre. Wow. Seguirlo a Él sin esperanza de lujos, sin esperanza de prosperidad, sin otro motivo que impulse a una persona a ir a las iglesias. No, seguirlo a Él por Él. De eso se trata. El cristianismo es una persona. El cristianismo no es una denominación. El cristianismo es Cristo. De eso se trata. Seguir a Jesús no es simplemente lo correcto. Es lo mejor para todos nosotros. Es lo mejor. El Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Wow. Y cuando lo pruebas, te das cuenta que no quieres volver atrás. Seguir a Jesús es lo mejor que pueda existir. Y la razón por la que muchos de nosotros no estamos consumidos por el amor de Jesús, sino por el amor al mundo, es porque no hemos saboreado el deleite de lo que significa seguir a Jesús. Definitivamente no. Para algunos que lo han probado, tal vez ha pasado tanto tiempo que nos hemos olvidado de lo dulce, de lo agradable que es caminar con Él. Definitivamente. Cristo es a su llamado y le seguirás. Esa es la pregunta. Esta es una pregunta para personas que tal vez no están en Cristo. Personas que no han entregado su vida al Señor. ¿Prestarás atención al llamado de Jesús y le seguirás? Recordemos que en Él solo hay salvación. Para los que estamos en Cristo, ¿será que vale la pena seguir a Jesús? Que las recompensas espirituales y celestiales de seguir a Cristo son una compensación suficiente por todo lo que estamos llamados a abandonar. Wow. Es que definitivamente vamos a poner una balanza y vamos a decir, wow, es un costo alto, un costo bastante alto. ¿Vale la pena? Si estamos en Cristo, sin lugar a dudas, lo seguimos porque le pertenecemos. Y perteneciéndole a Él estamos sujetos a su autoridad. Solo cuando hayamos llegado a comprender esta verdad, podremos empezar a comprender y apreciar la obligación que como cristianos tenemos de seguir a Jesús. Solo ahí.
si verdaderamente le pertenecemos. Así que, mis hermanos, estamos dispuestos a dejar aquellas cosas que tal vez son importantes. No, no abandonarlas, vamos a decir así, porque vivimos en un mundo que tenemos compromisos y hacemos cosas. Pero vamos a aprender a poner a Jesús en primer lugar antes que muchas cosas que nosotros hemos invertido la prioridad y no le estamos dando el lugar a Cristo. Vale la pena seguir a Cristo por sus promesas espirituales, poniendo en balanza aquello que tendríamos que dejar. Queda en ustedes y cada uno la pregunta. Amén. Oramos. Bendito Señor y Dios Padre, venimos delante de ti, oh Rey, confrontados por tu palabra, Señor. Vemos qué significa seguirte a ti, Padre. Vemos que sí, quiere de nosotros ponerte en la prioridad que tú mereces. Ponerte a ti, Señor,